tantos inconvenientes que ha habido en la tarde de hoy con los bajones y demás. Entonces vamos a hacerla para que ustedes la puedan tener a su disposición pregrabada. ¿Ok? El tema de inglés 1 inicia, ¿verdad?, con el verbo to be. Es raro conseguir un curso de inglés, una materia del área de inglés, perdón, un tema del área de inglés que no comiencen con el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be? Porque el verbo to be es el verbo más importante que tiene el inglés. Es la estructura, la columna vertebral de casi todas las estructuras. Manejar el verbo to be implica un gran camino andado, ¿ok? Por eso vamos a pegarnos al programa y vamos a comenzar a ver el verbo to be. Ustedes lo han visto de sobra en el bachillerato, sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí tenemos la estructura del verbo to be. Ven primeramente que está el pronombre. Nosotros cuando nos piden el verbo to be, nosotros decimos I am. No, el verbo to be es simplemente el am, are y is. Y en el pasado was y were. Que el I, you, he, she, it, we, you y they lo acompañamos siempre para formar la estructura, pero esos son pronombres. Entonces cuando les piden el verbo to be, circunscríbanse nada más a decir am, are, is. En este caso, vamos a hacerlo completo con los pronombres y vemos que es I am, que significa yo soy o estoy, porque saben que el verbo to be no es solamente el ser, sino el estar. You, que utiliza el are y es tú eres o estás. He is, que él es o está. She is, ella es o está. It is, ello es o está. Este it tienen que tener cuidado con quien lo usan. Acuérdense que es para un animal o una cosa. No se utiliza para plurales ni para humanos. El we, que significa nosotros, ¿verdad? El you, que significa ustedes, o como se les dice en España, vosotros, y el they, que significa ellos o ellas, tanto abarca para humanos como para animales, como para cosas, ¿ok? Y vemos la estructura del verbo to be correspondiente a cada pronombre y el significado. Primera instancia, esto hay que tenerlo siempre presente. Ya ustedes lo deben saber inclusive memorísticamente, pero deben tenerlo siempre a mano. Vamos a la segunda parte. Tenemos el mismo verbo to be, pero en forma pasada, presente y futuro. Acabamos de ver el presente, que es el am, is y are. Am para I, para he, she, is, y para you, we y they are. ¿Ok? Ahora bien, en el pasado, aquí vemos que está para I, was, para he, she, was, y para you, they y we, were. ¿Ok? Y en el futuro todos utilizan will be, ¿ok? Esto sigue siendo parte de lo que deben manejar memorísticamente para las estructuras que se avecinan, ¿ok? Tercera instancia, la otra temática que vamos a abordar en el día de hoy es present simple tense, el tiempo presente simple. En el present simple tense o simple present tense, como lo quieran manejar, vemos, aquí arriba les puse como una especie de chuletica. La fórmula para realizar oraciones en tiempo presente simple en inglés es sujeto, verbo y predicado. Pero verán que el verbo tiene entre paréntesis S o ES porque ahí aquí viene la explicación. Para sujetos como I, you, we, you y they, el verbo va singular. Para she, he y it va plural. Para nosotros los hispanoparlantes, el hecho de que por lo menos nosotros, un sujeto como nosotros, que es we, lleve un verbo como sería ya les voy a explicar con el ejemplo mejor. Fíjense, dice aquí, a present simple tense is a verb form of a sentence that tells about the action, circumstance, which happens regularly or occurrences. El tiempo presente simple es
tiempo de verbo, una forma de oración que nos dice a nosotros sobre acción, circunstancias o que ocurre regularmente o cada tanto. Tenemos que el subject es el sujeto más el verbo, que puede ser plural, singular o plural, más el sujeto, más el objeto o el resto de la oración. Por ejemplo, Romy loves to eat burgers. Aquí viene lo que yo les decía. Para nosotros, Romy, sea hombre o mujer, porque puede servir el nombre para hombre y mujer, es una ella o un él. Para nosotros en español, una sola persona, el verbo lo lleva en singular. En inglés, she, he, it llevan los verbos plurales. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta tanto entender el inglés? Porque tendemos a compararlo mucho con las reglas en español y lamentablemente distan mucho. Hay que aprender las reglas tal cual, por eso se llaman reglas, porque hay que aprenderlas, acatarlas y ya, sin cuestionarlas. Entonces, Romy loves to eat burgers. ¿Por qué le voy a poner plural a Romy? Si puede ser ella o él. Porque simplemente la regla nos dice que para I, you, we, you y they, el verbo va singular. Y para he, she, it, el verbo va plural. ¿Ok? Yo les planteaba de que, por ejemplo, ¿por qué nos extraña que we, que es nosotros, lleva un verbo singular? Si nosotros, por lo menos cuando hablamos nosotros caminamos, utilizamos un sujeto plural y el verbo, por supuesto, va en plural. Pero en este caso, cuando yo utilizo we, voy a utilizar un verbo singular. Al traducirlo es que viene la disonancia, pero es la regla en inglés y por lo tanto hay que aprenderla así. ¿Ok? Tenemos la versión en negativa, fíjese aquí, subject más o plus, do, does, plus, not, plus, verb, plus, object. Sujeto más auxiliares do y does, más la negación not, más el verbo, más el objeto o predicado. Acuérdense que el predicado es la acción en sí ya que ejerce el sujeto dentro de la oración. Y diría, utilizando el mismo ejemplo de aquí, Romy does not love to eat burgers. Romy does not love, no ama comer hamburguesa. Pudiera ser doesn't, podemos hacerlo en contracción, pero esas contracciones en inglés utilizan una comita allá arriba que se llama apóstrofe. Si no sabemos utilizar el apóstrofe, tenemos que mejor irnos por la vía larga, utilizar la combinación does not. Porque el hecho de que coloquen ese apóstrofe en una posición no correspondiente o la que legítimamente le toca, para el inglés es un error gramatical y a fines de evaluación quita puntos. Entonces, ante una duda, es preferible se vayan por la vía larga. En el caso de la forma interrogativa, recuerden que en inglés hay inversión de papeles de las formas gramaticales, es decir, los auxiliares toman la delantera para poder hacer oraciones. En español nosotros no tenemos ese problema, porque simplemente nosotros cambiamos la modulación de la voz y mantenemos la estructura igual, ¿ok? Romy ama las hamburguesas. Romy no ama comer hamburguesas. Romy ama comer hamburguesas. En español, gramaticalmente es correcto. En inglés, no. En inglés yo no puedo cambiarle la modulación de la voz y dejar las estructuras igual. Tengo que utilizar un auxiliar para poder armar una oración interrogativa, a diferencia del verbo to be. En el verbo to be yo sí puedo anteponer el verbo to be, después el sujeto y después el predicado y ya tengo una oración en interrogación, una pregunta muy bien estructurada, pero con los demás verbos no. Debo utilizar el auxiliar y eso va a depender también del tiempo. En este caso que estamos usando el verbo en forma de tiempo presente simple, utilizamos do o does dependiendo del sujeto. Para I, you, we, you y they usamos do. Para she, he, utilizamos does. ¿Ok? Entonces, does, do o does, más subject, más verb, más object, más interrogación. En inglés,
El omitir un signo de interrogación también es un error gramatical. Nosotros en español generalmente los omitimos. Aquí no lo vayan a hacer. Entonces, ¿cómo queda la oración original? Does Rami love to eat burgers? Les llama la atención de por qué aquí el verbo está en plural, ¿verdad? Y aquí pasó a singular y aquí pasó a singular, porque al colocar un auxiliar plural para hacer la forma negativa o un auxiliar plural para hacer la forma interrogativa, ya no puedo utilizar dos plurales, voy a utilizar entonces el verbo singular. Aquí, como yo no utilicé ningún auxiliar, tengo que utilizar el verbo plural porque el sujeto es he o she, ¿ok? Seguimos a la siguiente y vemos ciertos tips muy interesantes. Lo que yo les decía, para I, you, we, you y they, en el presente simple el verbo lo llevan singular. Esto es una norma que deben manejar. Para he, she, it, en el presente simple llevan el verbo plural. ¿Ok? I, you, we, you y they, verbo singular. She, he, it, verbo plural. En el caso de he, que significa él, utilizado para personas masculinas únicamente, o sea, un humano. Para she se utiliza solo para personas femeninas, singular, humana. Y it es utilizado solo para un animalito o una cosa. ¿Ok? Cuando hablo de un animal, un perro, un gato, un caballo, un pájaro, o una cosa, un celular, un carro, una engrapadora, una casa, utilizaré verbo plural. Aquí, para nosotros, los hispanoparlantes, es una contradicción. En el inglés es lo normal, porque deben recordar la fórmula que les vengo repitiendo. Para I, you, we, you y they, el verbo va singular. Para she, he, it, el verbo va plural. You, de tú, we, de nosotros, y you, de ustedes o vosotros, y they, ellos o ellas, cuando usen estos pronombres con verbos en tiempo presente simple, llevarán verbos singulares. ¿Ok? Y aquí hay ejemplos del simple present tense. ¿Ok? Por ejemplo, he loves to play basketball. Fíjese que es he y utiliza el verbo love con ese final. He goes, ¿verdad? To school, utiliza el verbo plural. Está la tercera en interrogación, comienza con auxiliar plural. Does he go to school? Si fuera una oración afirmativa sería he goes to school. She writes an email to her best friend. Ella escribe un email a su mejor amiga. Fíjense que el write, que es escribir, está plural porque el sujeto es she. She o pudo ser María, Ana, Suhaila, X, ¿ok? La quinta nos dice, he thinks he is very handsome. Él piensa que él es muy buen mozo. Handsome significa buen mozo, ¿ok? He thinks, él piensa, está en plural. ¿Por qué? Porque el sujeto es he. La 6 nos indica, it usually rains every day here. Usualmente llueve todos los días aquí. It es para cosas, ¿se acuerdan que les dije? O para un animalito. En este caso está hablando de la cosa. Aquí llueve todos los días. It smells very delicious in the kitchen. It huele muy delicioso en la cocina. Utiliza plural. Smell es huele, oler. Si fuera verbo, pero en este caso es, sí es verbo, pues, pero se utilizaría aplicado a ese sujeto, huele muy delicioso en la cocina. We generally sing songs all together. Nosotros generalmente cantamos canciones todos juntos. We generally sing. ¿Por qué sing sin H? Porque es de la regla que le dije que cuando es I, you, we, you y they, el verbo va singular. Songs significan canciones y va plural. We go to a gallery every Sunday. Nosotros vamos a la galería todos los domingos. ¿Por qué el verbo va singular en este caso? Porque es we. Does he write an email?
escribe él un correo. Aquí el auxiliar arranca does porque es he. Si fuera una oración afirmativa sería he writes an email. The sun rises as the it. El sol sale, ¿verdad? O sí, sale hacia el este o por el este. She goes to work by car. Ella va al trabajo en carro. ¿Qué significa? ¿Por qué plural? Porque she, si fuera singular, por lo menos we go, no llevaría la ES. It doesn't rain here in the summer. Aquí no llueve en el verano. Lleva auxiliar doesn't en negación con el apóstrofe famoso que les estoy mencionando. Por lo tanto, es la conjunción, la unión entre does y not, ¿ok? Y rain es llover, entonces implica que como estamos usando it, el plural va, el auxiliar va a plural. We cook every day, nosotros cocinamos todos los días. We lleva un verbo singular que sería cook, cocinar. We go, igualmente lleva verbo singular. We go to the gym club together. Nosotros vamos al club de gym juntos. You have a big house. Va a singular porque es you. Tú tienes una gran casa. Do we know each other? Nosotros conocemos a algún otro. We lleva verbo singular y es know. They sleep in the afternoon. Ellos duermen en la tarde. Ok, singular porque el verbo es, el sujeto es they. When do they usually talk to each other? Cuando tú usualmente hablas con otros o otra persona, o con otra persona, ¿qué implicaría? Estamos usando talk porque estamos hablando they. Este sujeto they implica que utiliza un verbo singular. The children are at home. Utiliza verbo to be, ¿verdad? Are, porque the children significan los niños. Los niños están en la casa, en el hogar. The earth goes round the sun. La tierra va alrededor de o rondeando el sol. George brushes his teeth twice a day. Jorge cepilla sus dientes 2 veces al día. He gets up early every day. He gets up early every day. Él se levanta temprano todos los días. They speak English in USA. USA, mejor dicho. Ellos hablan inglés en Estados Unidos. Acuérdense que el speak va singular porque es they. I like reading detective stories. Yo me gusta leer historias de detective. Aquí el verbo es like, singular porque el sujeto soy yo. Esto es muy bueno que lo repasen. Esto lo deben haber visto de una u otra forma. Cada docente repite lo mismo porque son las estructuras básicas para el inglés. Aquí hay estudiantes de todas las carreras, pero aquí sobre todo lo que es el área de turismo y el área de diseño gráfico son los que creo que llevan más inglés, sobre todo el área de turismo. Por lo tanto, es bueno que vayan asentando bien las estructuras. Yo voy a ir paso a paso para que la vayan manejando. ¿Ok? Ahora bien, por última instancia, antes de irnos, la actividad correspondiente al primer corte van a ser una biografía. ¿Qué es una biografía? La historia de su vida, donde ustedes son los protagonistas, ¿ok? No la van a poner en tercera persona, que a veces inclusive la someten a traductor y les sale una cuestión rara. Son ustedes lo que han hecho desde que nacieron hasta el momento. No es específicamente detallado, ahí le dice la cantidad de hojas, debe llevar una portada de presentación. Sobre la portada de presentación deben acostumbrarse a hacer portada. Estamos en educación universitaria donde las reglas cambian. Hay colegios, liceos, institutos de bachillerato donde sí son exigentes y los acostumbran a la presentación de las actividades. En el caso universitario siempre va bien presentado. Ahora bien, bueno, pero es Saya, igualito. Saya es universidad virtual, por lo tanto, debe llevar igualita las normas establecidas para la presentación.
Por el grupo de WhatsApp, digo, de Telegram, les voy a pasar entre hoy y mañana un formato muy genérico sobre cómo deben ser sus portadas para sus evaluaciones, no, trabajos y demás, para inglés y para todas las materias, ¿ok? Bueno, creo que con esto ya tenemos listo el tema 1. Me hubiera gustado más interactividad, pero entiendo también que sábado a veces se complica y de verdad que hoy hubo 2 bajonazos que dejó muy inquieta la electricidad, por decirlo así. See you next time y estamos en contacto por el grupo de Telegram o por la plataforma.